Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que ayer fui a una librería y me encontré con este libro, un libro de Kenneth Wapnick que se llama El ego contraataca, el retorno de lo reprimido. Bueno, leí rápido la introducción mientras volví a mi casa y me gustó tanto que quise ahora a la mañana compartirla con ustedes, leer la introducción acá. Me pareció hermoso el libro, cómo empieza, lo tengo que seguir leyendo. Ya el título es fuerte, ¿no? El ego contraataca, el retorno de lo reprimido. Hay algo escondido adentro nuestro, algo negado, rechazado, reprimido. Y eso que está reprimido parece que retorna de alguna forma. Y retorna, como dice acá, en forma de un contraataque. Y si es así, tenemos que descubrirlo, ¿no? Descubrir cómo es el funcionamiento de eso reprimido que contraataca y que retorna en nuestra vida. Tenemos que descubrir cómo funciona, cuál es la dinámica de ese ego. Y bueno, tenemos esta información, esta enseñanza de un curso de milagros que nos explica. Y gracias a este profesor maravilloso de Kenneth Wapnick podemos comprender qué tenemos que hacer para recuperar la paz y el amor. Bueno, dicho esto, voy a leerles el libro, la introducción del libro. Dice introducción. Este taller va a necesitar cierta explicación que probablemente durará la mayor parte de la mañana. Tiene por título El ego contraataca, el retorno de lo reprimido. El retorno de lo reprimido son unos términos que usaba Freud. Si bien no eran términos que usaba repetidamente, no es algo que ocurra con tanta frecuencia, es un concepto que comenzó a utilizar en la interpretación de los sueños y continúa usándolo a lo largo de su obra. Se trata de un concepto extremadamente importante y lo cierto es que un curso de milagros se basa en él. Es interesante cómo Kenneth Wapnick toma a Freud como un antecedente de un curso de milagros. Muchos de las descripciones de cómo funciona la psique en Freud son esenciales para comprender un curso de milagros, ¿no? Acá habla cómo Freud hablaba del retorno de lo reprimido. Permíteme hablar un poco de lo que estos términos significan y a continuación sobre cómo encajan en la forma en que el ego contraataca. Cuando decimos que el ego contraataca, lo que hace realmente es contraatacar al Espíritu Santo, o más específicamente al poder de la mente para elegir al Espíritu Santo. Bueno, ahí vamos, ¿no? Recuerden que tenemos una mente con un tomador de decisiones que puede elegir a la mente ego o al Espíritu Santo. Y acá dice que lo que el ego contraataca es al Espíritu Santo, pero más específicamente al poder de elegir que tenemos en la mente. Y la principal herramienta que tiene para ello es la represión o la negación. El término represión no está presente en el curso, pero negación sí. Si bien en el psicoanálisis la línea divisoria entre negación y represión es muy fina, nosotros vamos a usar los dos términos de manera intercambiable. Después de la represión viene la proyección, y esta es la noción de Freud del retorno de lo reprimido. Bueno, tenemos algo negado, algo reprimido. En nuestro caso tenemos reprimida la mente, este tomador de decisiones que puede elegir entre la mente ego y la mente ser. Hemos negado esa mente, la hemos reprimido y creemos ser este cuerpo que está en este mundo. Ahora dice que después de la represión viene la proyección, es decir, que si esa mente ego está reprimida, se proyecta de alguna forma en el mundo. Y esta es la noción de Freud del retorno de lo reprimido. Lo reprimido retorna a través del mecanismo de proyección. De ahí la importancia de Freud para Kenneth Wapnick, porque él habló de que había aspectos reprimidos y esos aspectos reprimidos retornaban, como dice acá, a través de la proyección. Bueno, comienza. Dice, el título es Freud, directamente así.
Como he dicho muchas veces, sin Freud y sus comprensiones no tendríamos un curso de milagros. Dice, nuestro entendimiento del sistema de pensamiento del ego se basa en gran medida en las comprensiones de Freud, no siempre respaldadas por su teoría, porque Freud creía que todos los problemas se remontaban a alguna forma de sexualidad infantil. Bueno, acá está hablando de cómo Freud entendió el funcionamiento del psiquismo. Ahora, para él, para Freud, lo reprimido tenía que ver con la sexualidad infantil. Es diferente lo reprimido en Freud a lo reprimido en un curso de milagros. Para el curso de milagros, lo reprimido es ese mente ego, esa culpa inconsciente. Ciertamente, esta no es la posición del curso, pero la descripción de cómo funciona la psique en respuesta a su problema central, que para él era la sexualidad infantil reprimida, concuerda totalmente con el núcleo de lo que el curso nos dice sobre cómo funciona el ego. Bueno, entonces vuelvo. El funcionamiento de la mente, de la psique en Freud, nos sirve de fundamento y de base para entender el curso de milagros. Aún así, lo reprimido en Freud era la sexualidad infantil, por eso él analizaba la historia de las personas. Se puede pasar 20 años analizando la historia de la persona y todo lo reprimido. Para el curso de milagros ya vamos a ver que es distinto, no hay necesidad de analizar, hay una práctica en el presente del perdón y eso reprimido no es la sexualidad infantil o nuestra historia personal, sino esa culpa de la mente y la mente ego que está a nivel inconsciente. Dice, cuando lees a Freud, específicamente sus estudios de casos, pero también casi todo lo demás que escribió, tienes la sensación de que realmente es Sherlock Holmes disfrazado. Es un detective a la casa. ¿Cuál es la frase que solía repetir Holmes? Había una frase que usaba, el caso está en marcha o algo así. Bien, Freud siempre estaba en marcha, siempre estaba buscando al malo y lo encontraba, y cuando lo encontraba no lo dejaba escapar. En cierta medida su trabajo consistió en describir lo que era el malo y cómo lidiar con él. Bueno, Freud no esquivó a esto de ver que había algo malo en el psiquismo de las personas. Había algo neurótico. Acaba de explicar Wapnick más adelante que la queja hacia Freud es que no hablaba de la normalidad y él decía que todos éramos neuróticos. Y tiene razón Freud. A nivel de la mente ego, todos somos neuróticos. Todos escondemos, reprimimos eso que Freud decía, hay algo malo ahí escondido. El malo, para él, eran estos impulsos instintivos reprimidos, los pensamientos que considerábamos totalmente inaceptables, a lo que el curso se refiere como culpa, y describía a continuación cómo tratarlos. Y lo que le daba la pista con respecto a quién era el malo quedó expresado en su primer gran libro, que en realidad es el más importante, La interpretación de los sueños. A través del análisis de los sueños, él analizó todo lo demás. Poco después de publicar la interpretación de los sueños en 1899, le llegó el turno a su libro sobre los chistes y sobre lo que ahora denominamos lapsus freudianos. Empezó a analizar todo buscando las claves que le condujeran a encontrar al criminal y para mérito suyo, cuando lo encontraba, nunca lo dejaba escapar. Durante 40 años, todo su trabajo consistió básicamente en decirle al mundo, tienes que mirar esto. Entonces él descubría cómo había un retorno de algo reprimido que se mostraba en los sueños, en los lapsus, en los chistes, y de ese retorno iba hacia adentro a buscar qué era eso reprimido. Tienes que mirar esto malo, tienes que mirar tu neurosis, decía Freud, ¿no? Entonces, para él, la neurosis, el núcleo, era estos impulsos instintivos reprimidos, que tienen que ver con el ello, ya va a explicar el complejo de Edipo, y,
esos impulsos sexuales instintivos reprimidos de la sexualidad infantil y todo lo que explicó Freud. Ahora, eso retorna y se muestra de alguna forma. Está oculto, está reprimido, pero sigue estando presente. Y Freud parece que estaba empeñado en que miremos eso, ¿no? En que miremos que todos estábamos locos. Muchos de vosotros me habéis oído citar las declaraciones que Jesús le hizo a Helen las primeras semanas de estar anotando el curso. Le habló de Freud y le dijo, Freud distinguía una cosa mala cuando la percibía, simplemente no sabía que las cosas malas no existen. Bueno, la importancia de Freud es esa, che, hay algo malo ahí adentro, hay algo malo que retorna y que se proyecta en los otros, tenés que buscarlo a eso malo. Y Jesús le dijo a Helen, Freud distinguía una cosa mala cuando lo percibía, no esquivaba eso, no era, no quería ver al ser humano como a él se le ocurría, sino que detectaba eso. Dice, simplemente no sabía que las cosas malas no existen, porque para Freud esa infancia, esos contenidos, impulsos instintivos reprimidos eran reales. Para el curso, el núcleo de lo que se proyecta no es esos instintos, sino que es la culpa. Pero esa culpa es ilusoria, porque nunca nos separamos, nos creímos separar de Dios y creímos que esa culpa era verdad, que el pecado era real, es real. Entonces creímos que eso era verdad y el tomador de decisiones eligió creer en la mente de ego y darle entidad al pecado, a la culpa. Y el Espíritu Santo nos dice, che, es un error, vuelvan a casa, es un error, una equivocación. No hay tal cosa como un pecado, no existe eso. Entonces se diluye esa culpa, esa mente ego y volvemos a casa, a Dios, ¿no? A la mente crística. Por eso no existe eso. Vuelvo. Jesús le dijo a Helen, Freud distinguía una cosa mala cuando la percibía, simplemente no sabía que las cosas malas no existen. Ahí, en pocas palabras, está el mayor regalo que le dio Freud al mundo y también su error. Él tenía muy claro cuál era aquella cosa mala a la que el curso se refiere como el ego, pero no se dio cuenta de que el ego mismo es una ilusión y una defensa. Es una forma de contraatacar la capacidad que tiene la mente de elegir al Espíritu Santo. Sin embargo, sabía conocer una cosa mala cuando la veía. Bueno, entonces la importancia de Freud es que dijo, hay algo malo ahí adentro, búsquenlo, tienes que mirar esto. Ese fue el acierto de Freud y por eso el curso se basa, según Wapnick, en que tenemos un poco las enseñanzas de Freud como parte de la humanidad nuestra. Pero el error de Freud era creer que eso reprimido es real, era verdadero y teníamos que analizarlo y todo eso. Freud escribió muy bien en sus obras y en sus obras hay un dominio del lenguaje que las hace muy convincentes. En realidad, toda su teoría y el trabajo de su vida se basaron en identificar al criminal y seguidamente en cómo llevarlo ante la justicia. Este era el propósito del psicoanálisis, consistía en hacer consciente el inconsciente, hacernos tomar conciencia de aquellos que nos daba tanto miedo y decirnos cómo lidiar con ello. Bueno, vuelvo, ¿no? El acierto es que hay algo malo adentro, esa mente ego, esa culpa. Para Freud eran los impulsos instintivos reprimidos. Y él decía, bueno, vamos a buscar eso y vamos a ver qué hacemos con eso. Que retorna lo reprimido, se proyecta y no nos deja vivir en paz, vivimos mal. Él habló de él habló de ese tipo malo al que nosotros llamamos culpa. Expuso que el problema era la sexualidad infantil y la culpa que sentimos en torno a ella, pero el verdadero problema es lo que hicimos con la culpa a continuación. Lo que hicimos con ella fue reprimirla, creyendo en la mágica idea de que si no veo algo, no está ahí. Es el mismo principio que el de esconder la cabeza en la arena como el avestruz.
Cuando hay un peligro, el avestruz mete la cabeza en la arena y a continuación cree mágicamente y de manera inadaptada, bueno, si no veo el problema, no está ahí y me siento segura. Entre tanto, el resto del cuerpo queda expuesto. Bien, todos utilizamos este mismo principio, creemos, y esto es lo que este mismo principio, creemos, y esto es lo que la represión o la negación tratan de conseguir, que si no vemos el problema no está ahí. Entonces nosotros reprimimos esa culpa a nivel inconsciente y creemos que no está ahí. Ahora retorna eso reprimido, que para Freud era la sexualidad infantil, no conocía esto que nos explica hoy un curso de milagros. Pero la dinámica es la misma. El funcionamiento que plantea Freud es el mismo que plantea un curso de milagros, aunque el origen del mal está en otro lado. El retorno de lo reprimido. Una de las grandes declaraciones de Freud que siempre se cita y es muy importante es que lo reprimido sigue estando ahí. Lo reprimido sigue estando ahí. La proyección, recuerden que es un mecanismo para poner la culpa en otras personas, para poner la culpa en la vida, victimizarme. Pero como ya dijo Freud, la proyección de algo que está rechazado en mí, yo lo tengo reprimido en mí, a la culpa, la proyecto en otros, en la vida, en mi propio cuerpo y creo liberarme de eso. Pero la particularidad del mecanismo de proyección es que yo no me libero de lo que estoy proyectando en el otro. Lo sigo ocultando en mí. Es más, tengo más, lo tengo más presente a medida que lo proyecto. Leo de nuevo. Una de las grandes declaraciones de Freud que siempre se cita y es muy importante es que lo reprimido sigue estando ahí. Está vivo. Freud, cuando nombraba el inconsciente, hablaba de él como si fuera una cosa, como si estuviera vivo. Lo que reprimimos sigue estando ahí, salvo que no permanece ahí. Está siempre tratando de salir. O sea, lo reprimido sigue estando ahí, pero dice, no permanece ahí, no está como quieto, está vivo, quiere salir. Eso es el retorno de lo reprimido. Está inconsciente, él dice la sexualidad infantil, los impulsos, ¿no? En el curso de Milagro decimos la culpa del ego, está ahí, pero no está quieta, está viva, quiere salir, retorna a lo reprimido. Tenemos que hacer algo con eso. Reprimimos aquello de lo que tanto nos avergonzamos y por lo que nos sentimos tan culpables, pero que consigue encontrar un camino de salida. Y lo que hace que el trabajo de Freud sea tan intrigante, incluso tan apasionante de leer, es su forma de describir cómo se manifiesta el inconsciente. Ese fue el trabajo de Freud. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo retorna acá? Decía que el inconsciente siempre está tratando de salir al consciente. Cuando señalamos que algo está siendo reprimido, estamos diciendo que es inconsciente o que no somos conscientes de ello. Así, siempre hay algo dentro que está tratando de salir, pero no puede salir directamente. Y aquí es donde siempre se produce el gran conflicto en el trabajo de Freud. Es el conflicto inherente a este movimiento ascendente de lo reprimido tratando de salir. En otras palabras, lo reprimido está intentando romper la barrera que mantiene las cosas en el inconsciente, pero que tenemos para que tomemos conciencia de él. Y también está contrafuerza, y también está esta contrafuerza a la que él llamó resistencia, que trata de empujarlo de vuelta hacia abajo. La contrafuerza es demasiado poderosa, de modo que lo inconsciente nunca deja salir en su forma cruda. Entonces hay un contenido inconsciente que ya dije varias veces, para él es esa sexualidad reprimida, infantil, instintiva y que intenta salir, pero hay una resistencia a que eso salga, ¿no? Entonces no sale en forma cruda, no sale en forma directa. La culpa inconsciente del ego, también hay una resistencia a que eso salga y no sale en forma directa.
El curso nos dice que el objetivo del ego es el asesinato. Acá viene una parte del curso que es muy fuerte, ¿no? Este libro es muy fuerte. A mí me encantó la introducción. Es un libro crudo, muestra realmente lo que es el ego y cómo funciona el ego. El ego atacó a Dios, creyó matar a Dios, dice Dios o yo, dice la mente ego, ¿no? Entonces el ego asesinó a Dios, le robó el cielo, tomó, desafió la autoridad. Entonces uno dice asesinato, dice, no, yo no. Bueno, sí, la mente ego cree en el asesinato. Asesinó a Dios, por eso el curso dice, si no es amor, es asesinato. Más adelante lo vamos a explicar, no yo, estoy contando lo que explica Kenneth Wapnick. Sin él no entenderíamos nada, me parece. Así que es parte, ¿no? Con Helen Schucman y Bill Thetford y Kenneth Wapnick son las personas que hacen posible que nosotros estemos practicando esto hoy acá. Dice, el curso nos dice que el objetivo del ego es el asesinato. ¿Podemos tomar eso? Hacer como Freud, que no tenía miedo y que decía, acá hay algo malo, acá hay algo malo. Y si lo miramos sin juicio, sin miedo, como nos va a enseñar el texto y el curso y Kenneth Wapnick, y nos damos cuenta que sí, el curso nos dice que el objetivo del ego es el asesinato. Si bien la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, no vamos por ahí asesinando a la gente, el pensamiento asesino sale, aunque de maneras indirectas. Este es un concepto freudiano clave. Esta culpa inconsciente siempre está intentando salir, pero no puede hacerlo de manera directa porque la resistencia es demasiado grande, por lo que tiene que encontrar otras vías más tortuosas para salir. Ese pensamiento asesino, ¿no? Un pensamiento asesino del ego que asesinó a Dios, no sale en forma directa, sale en forma tortuosa, como dice acá, porque hay una resistencia. Yo me avergüenzo de todo eso, lo tengo reprimido, negado. Quiero ir por el mundo con esa cara de inocencia, haciéndome el santurrón, en vez de mirar todo esto y después, como dice el curso, darnos cuenta que no existe, que no es verdad, que se deshace en la nada de donde creyó salir. Entonces lo podemos mirar sin culpa, sin juicio y sin miedo. El objetivo del ego es el asesinato. Dice. Cuando Freud publicó la interpretación de los sueños en 1899, en realidad la fecha de la publicación fue 1900 y esto se debió a que el editor quería tener un número redondo, el comienzo del milenio. A modo de epígrafe, puso una famosa cita en el encabezamiento del libro. Es de la Eneida de Virgilio. Esta declaración dice, si no puedo doblegar a los poderes superiores, moveré las regiones infernales. Esto se convirtió en el lema de todo el libro y de hecho se puede decir con seguridad que este es el lema de todo el trabajo de Freud. Lo que es inconsciente no puede salir, no puede doblegar a los poderes superiores. La resistencia es demasiado fuerte, pero trabajaré dentro de la mente misma, los poderes internos, y de algún modo conseguiré salir disfrazado. Una vez más, y adelantándonos a los acontecimientos, en el curso, la forma disfrazada de este pensamiento inconsciente y asesino que todos tenemos son las relaciones especiales, y es especialmente las relaciones de amor especial. Entonces, ¿cómo aparece cómo este retorno de lo reprimido? ¿Cómo aparece según el curso? A través de las relaciones especiales. Entonces, eso reprimido, esa culpa, yo la proyecto sobre otras personas en la relación de odio especial. Y acá dice especialmente en las relaciones de amor especial. La relación de amor especial es que yo me siento carente y no sé o no quiero reconocer que lo único que me completa es Dios, el instante santo, volver a casa. Y quiero sentirme completado por otras personas, por ídolos, por cosas del mundo. Entonces establezco relaciones de amor especial
pero en el fondo está mi culpa proyectada, porque yo creo ser un cuerpo, creo que el otro es un cuerpo, estoy negando a Dios, negando al Espíritu Santo, negando la posibilidad de elegir al Espíritu Santo. Y, y me quedo en ese amor especial donde sigue la culpa proyectada. En realidad van a ver lo que dice después acá Wapnick, ¿no? Del amor especial. Lo dice en forma muy cruda. Creo que está bueno empezar a reconocerlo eso, porque si reconocemos que hay algo realmente proyectado de culpa en la relación de amor especial, nos permite, bueno, tener la pequeña dosis de buena voluntad de pedir ayuda para llevar a una relación santa, para ir en el camino de la relación santa, ¿no? Lo que Jesús hace en el curso es lo que hizo Freud. Nos muestra meticulosamente que el amor especial no es lo que pensamos. Oculta este deseo de matar bajo disfraz de amor, bondad, misericordia, simpatía, ayuda, caridad y religión. Lo que tratan de ser las religiones del amor. Pero si rascas un poco por debajo de la superficie y en el curso Jesús nos da la herramienta para hacerlo, tal como lo hizo Freud a su manera, empezamos a ver que lo que estamos contemplando es un pensamiento de asesinato, levemente velado, aunque parezca ser amoroso, bondadoso, etc. Bueno, Freud se animó a ver esto malo que había adentro, ¿no? Acá Wapnick es muy directo, está hablando que las relaciones de amor especial, en realidad el trasfondo es esto, que el objetivo del ego es el asesinato. Tenemos que comprenderlo bien, como dice acá, no vamos asesinando a la gente. Pero no es el amor, no es el amor con mayúscula, no es el amor de Dios, no es la visión espiritual, no es ese tercer paso del perdón cuando nos unimos a nuestros hermanos de la filiación, cuando extendemos esa luz a otras mentes, cuando usamos el cuerpo como un fin, como un medio, perdón, como un medio para extender esa luz hacia hacia las mentes de nuestros hermanos y darnos cuenta que estamos unidos en una mente recta, en una mente crística, unidos a todos nuestros hermanos de la filiación. Entonces ahí el amor y la relación santa se establece, pero cuando el amor con minúscula tiene que ver con la relación de amor especial, hay un trasfondo de asesinato. Es cruda la palabra, es fuerte, pero está bueno verlo, verlo en su real profundidad, verlo como lo explica el curso y como Freud intentaba decirnos, ¿no? Que teníamos que ver eso malo. Ahora a través del curso vemos que eso no existe realmente. Entonces lo podemos ver sin culpa, sin juicio y sin miedo, ver la devastación y ver que no tenemos que hacer nada a todo lo que la mente ego desquiciada creyó, ¿no? Que el pecado era real y que había asesinado a Dios. Dice Wapnick, bien, Freud hizo esto para nosotros, nos reveló que este pensamiento asesino interno trata de salir afuera. Uno de los pensamientos claves de la sexualidad infantil es lo que hemos denominado el complejo de Edipo, que sería el deseo de matar al propio padre o al progenitor del mismo sexo. Generalmente Freud hablaba de los hombres, pero está claro que la misma dinámica opera también en las mujeres. El deseo del hijo de matar al padre y casarse con la madre. A medida que su trabajo fue madurando a lo largo de los años, esto se convirtió casi en una memoria racial de la especie, la idea de que en tiempos primitivos los hijos se rebelaban contra sus padres y los mataban y poseían a la madre. Bueno, acá Freud, él fue dándose cuenta de eso, poniendo eso en como una clave, ¿no? Interna del psiquismo, este complejo de Edipo. Acá usa la palabra matar, ¿no? Queremos matar al padre y casarse con la madre, y al revés la hija, matar a la madre y casarse con el padre. Usa la palabra matar. Después Wapnick explica cómo el complejo de Edipo es el inicio de las relaciones de amor especial y de odio especial. Hay un libro, Padres e Hijos, de Wapnick, que explica que
Las relaciones prototípicas o primeras relaciones son con el padre y la madre, con la madre y el padre. Y es ahí donde ponemos la relación de amor especial y de odio especial. Eh, Siguiendo a Freud, hay un deseo de matar al padre o de matar a la madre y de casarse con el padre o de casarse con la madre. Hay un odio especial y un amor especial. Freud habló de religión, de hecho uno de sus libros se tituló Moisés y el monoteísmo, un libro extraño pero muy poderoso. En él habla más del retorno del reprimido que en el resto de escritos en sus 40 años de trabajo. Y habla de ello no solo a nivel individual, sino también a nivel racial, racial en el sentido de toda la especie Homo sapiens. Este antiguo recuerdo de matar al padre se metamorfoseó con el tiempo y se convirtió en la religión, en el judaísmo y posteriormente en el cristianismo. Es la idea de matar al padre, de matar al hijo y después negarlo todo y decir que Dios es un padre amoroso. Bueno, acá lo lleva a la religión, a la historia del Homo sapiens, de matar al padre, el problema con la autoridad, el problema con Dios. Y bueno, acá sigue Kenneth Wapnick haciendo una relación entre los descubrimientos de Freud y lo que nos explica un curso de milagros, ¿no? Bueno, dice, exponer la condición interna, otro título. Pero la obra de Freud, y vemos exactamente la misma dinámica en el curso, consiste en exponer la mentira de nuestra vida diaria. Él lo hizo mediante el análisis de los sueños, los lapsus lingüísticos, los chistes, las obras de arte, las obras literarias, los síntomas neuróticos, mostrando en cada uno de estos casos cómo uno puede ver el retorno de lo reprimido. Este pensamiento asesino que fue reprimido encuentra a través de rutas tortuosas su camino hasta la mente consciente. Entonces trabajas hacia atrás desde estas expresiones externas para remontarnos hasta el pensamiento criminal y asesino. Esto es lo que hace Jesús, aunque simplificando el proceso. Van a ver qué interesante lo que viene, ¿no? Bueno, entonces acá Freud habla de matar, de un deseo de asesino, de matar. Ese deseo asesino de matar, esos impulsos asesinos, vergonzosos, sexuales, son el núcleo que se reprime y eso reprimido retorna. Freud lo estudiaba en los sueños y todo lo que dice aquí. Y después había que volver esa ruta tortuosa hasta encontrar ese deseo asesino, ese deseo de matar, esos impulsos escondidos. Hacer consciente eso. Y una vez que uno lo hace consciente, el terapeuta te escucha sin juicio, sin culpa y sin miedo, porque son parte general de la humanidad. Entonces, según Freud, nos liberaríamos de todo ese contenido, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Jesús simplifica el proceso y vamos a ver por qué y cómo simplifica el proceso. No hace falta 20 años de análisis, porque no es esto personal que tengo que analizar, sino que es esa culpa inconsciente de creer que me separé de Dios, de esa mente ego que creyó separarse de Dios. Pero bueno, tenemos que ir desde esto que como retorna lo reprimido, desde ahí ir hacia adentro a develar ese misterio que está reprimido para que sea deshecho. En el caso del curso de milagros, el retorno de lo reprimido se da en las relaciones de amor especial y de odio especial. Por eso es un curso de relaciones humanas. Yo tengo que sanar la relación con las otras personas, llevarla a una relación santa, pero en realidad lo que estoy haciendo santo, lo que estoy eligiendo es la relación santa con el Espíritu Santo. El tomador de decisiones, en vez de elegir al ego, elige al Espíritu Santo y tengo esa relación santa y vuelvo a casa. Pero de nuevo, parto de esto, de donde estoy proyectando la culpa. Estoy proyectando la culpa en mis hermanos.
Los veo como cuerpos que me completan, como cuerpos que en el fondo dice acá sí te completan, porque lo querés fagocitar, lo querés para vos, lo querés asesinar, querés canibalizarlo. Eso es lo que también veo Freud en sus estudios, ¿no? Tenemos que ver sin miedo todo esto, ¿no? Porque no es real, no es verdad. Eh, entonces partimos de las relaciones especiales para ir hacia esa culpa inconsciente que en el caso del curso es mucho más fácil que en Freud. No tenemos que analizar nada, tenemos que trabajar en el presente a través del perdón y el Espíritu Santo, mente recta, se encarga de ir borrando esa culpa inconsciente que es la carta que está sosteniendo toda la estructura. Dice, aquellos de vosotros que estabais aquí ayer, recordaréis que leí un pasaje del capítulo 15 en el que dice que no es necesario seguir al miedo por todas sus tortuosas rutas. Bien, la expresión tortuosas rutas es de Freud, salvo que para Freud era un término positivo, porque él era un detective perseguidor. Él usó todas las tortuosas rutas que la psique había usado para invertir el proceso y encontrar al criminal. Está bien, Freud. Él dice, bueno, vamos a partir de acá de los sueños, lapsus, chistes, esto, expresiones, síntomas, ir haciendo este camino de lo reprimido que retorna y se proyecta y se expresa en forma indirecta, porque hay una imposibilidad de hacerlo en forma directa, vamos a hacer ese camino para encontrar eso que tiene que ver con la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, el deseo de matar, observar todo eso y bueno, que podamos liberarnos de eso, encontrar al criminal. Y acá dice Wapnick que el capítulo 15 del curso dice directamente usando el término de Freud, usando el término de Freud. Recuerden que Helen Schucman y Bill Tedford y Wapnick en esa época habían estudiado mucho a Freud y Jesús le usaba términos freudianos. Y Jesús le dice, bueno, no hace falta hacer todas esas tortuosas rutas, 20 años buscando las tortuosas rutas para llegar, ¿no? Es súper simple el curso, acá lo voy a explicar. En el curso, Jesús dice que tú no tienes que hacer todo eso, porque el problema no es la culpa. El problema no es lo que ocurrió en tu pasado, ya sea el pasado de la especie o el de tu vida personal. El problema está en la decisión actual de tu mente de elegir la culpa. Es muy poderoso esto. Si nosotros analizamos el pasado como lo hacía Freud, lo estamos haciendo real. Estamos diciendo, sí, ese pasado incide en mi presente, es verdad. Lo tengo que analizar y sacar a la luz y hacer algo con eso porque es verdad. Si nosotros analizamos el pasado de alguna forma, con cualquier enfoque, estamos diciendo la culpa es real. Porque si decimos el pasado es real, el pasado es un invento del ego, ¿eh? Pasado, presente, futuro es la línea temporal que inventó el ego para meternos en este lío. Si nosotros analizamos el pasado y le damos entidad, le damos realidad, le estamos dando realidad a la culpa. La culpa es verdad. Por eso Jesús dice el problema, dice el curso, en el curso Jesús dice que tú no tienes que hacer todo esto porque el problema no es la culpa. El problema no es lo que ocurrió en tu pasado, ya sea el pasado de la especie o de tu vida personal. El problema está en la decisión actual de tu mente en elegir la culpa. O sea, el problema nuestro no es la culpa del ego. El problema nuestro es que ahora, en el presente, estamos eligiendo la culpa haciéndola real, le estamos creyendo al ego. Por eso el perdón es simple y no tiene esas rutas tortuosas. Es en el presente, estoy eligiendo al ego, estoy haciendo real la culpa. Le estoy creyendo. No hay nada en el pasado. Porque si analizo el pasado, hago real la culpa. El problema está en la decisión actual de tu mente de elegir la culpa. Elige de nuevo, hermano mío. Y la culpa, no la elijas más, porque si la dejas de elegir, te vas a dar cuenta que no era verdad. No había tal cosa como un pecado, nunca te separaste de Dios, fue un error. Ahora bien, es irrelevante cómo se manifiesta dicha culpa en tus relaciones especiales. No tienes que analizar todo eso porque Jesús nos dice
Ya te estoy indicando quién es el criminal. El criminal es el tomador de decisiones en tu mente que eligió al ego. Lo único que tienes que hacer es recordar que cuando estés disgustado con respecto a cualquier cosa, cuando estés involucrado en una relación especial, amor especial u odio especial, ve directamente a la fuente, cambia de mentalidad y eso es todo. Tiene una simpleza esto tan radical que nosotros no la podemos agarrar. Estamos tan acostumbrados a las cosas rebuscadas que nos explican y nos cuesta esto que dice, ¿no? Eso es todo. Elige de nuevo, hermano mío. Eso es todo, sí, eso es todo. Cuando te veas así a disgusto, en una relación especial, de odio hacia las personas, hacia tu propio cuerpo, hacia lo que llamamos vida nosotros, o de amor especial, que vemos qué difícil que son las relaciones de amor especial, cómo esconden un odio y cómo viene el odio. Y puede ser que una relación tenga amor y odio y que las dos cosas sean verdad y vayamos fluctuando entre una cosa y la otra. Entonces, cuando nos vemos ahí en todo eso, en vez de ir por las tortuosas rutas que buscó el gran Freud, ¿no? Antes del curso, y investigar qué pasó en ese, qué hay escondido en el psiquismo, el curso nos dice, no, eso que hay escondido es la culpa, esa es la carta que sostiene toda la estructura, pero esa culpa no es verdad. Entonces el problema no es la culpa, es que vos la estás eligiendo. Tremendo eso. Eso es todo. Elegí otra cosa. ¿Y cómo hago si yo ya la elegí? Te vamos a ayudar. El curso te va a ayudar, Jesús te va a ayudar, la mente recta te va a ayudar, nos va a ayudar el Espíritu Santo. Simplemente tenemos que quererlo, agarrar la llave y decir, "Che, yo quiero abrir esta puerta, ayúdenme, quiero elegir de nuevo", ¿no? La solución de Jesús en el curso es muy distinta de la de Freud, pero el concepto básico es el mismo. Lo reprimido retorna, lo que significa que la culpa que habíamos hecho real y de la que por un momento nos hicimos conscientes y que a continuación reprimimos, esa culpa retorna. Lo que fue reprimido ahora retorna a la conciencia, pero ya no somos conscientes de ello y creemos que se trata de otra cosa. En los tiempos de Freud, la mayoría de la gente tendía a pensar en los sueños como algo tonto. He tenido ese sueño por algo que comiste, por algo que viste ayer, pero no se les atribuía verdadero significado. Y él mostró, tal como algunas personas obviamente habían comprendido a lo largo de los siglos, que los sueños están preñados de significado. Pero Freud usó los sueños para mostrar que el lenguaje onírico revela una forma disfrazada del problema. Lo que parecía ser un inocente lapsus de la lengua o del bolígrafo, en realidad está disfrazando el pensamiento inconsciente. En las grandes obras de arte y en las grandes obras literarias, cuando se analizan como hizo Freud, encontramos formas disfrazadas, símbolos que apuntan a esta culpa inconsciente. A su manera, Jesús nos dice lo mismo en el curso. Si quieres comprender la elección errada de tu mente a favor del ego, presta atención a todos los símbolos de tu vida diaria. Ellos te mostrarán que el mundo que ves es la imagen externa de una condición interna. Esta línea viene al comienzo del capítulo 21. El mundo que ves es la imagen externa de una condición interna. De modo que necesitamos el mundo externo y todos sus símbolos para presentárselos a nuestro nuevo profesor o a nuestro nuevo analista, por así decirlo, que nos mostrará que que a lo que estoy reaccionando fuera y haciendo real fuera es la imagen externa de la condición interna por la que mi mente ha elegido al ego. Este es el criminal. No tengo que pasar por interminables estudios, no tengo que seguir todas las tortuosas rutas que el miedo ha seguido para llegar al malo.
Esto te ahorra años y años de análisis, un montón de dinero, los tire y afloje de las compañías de seguro, etcétera. No tienes que hacer nada de eso, solo tienes que reconocer, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Es muy simple. Bueno, ahí nos muestra la simpleza del perdón. No estoy disgustado por la razón que creo. No soy víctima del mundo que veo, no estoy triste por la razón que creo. No estoy triste porque tal persona me dijo algo. No estoy triste porque en la vida no tengo algo que creo necesitar. No estoy triste ni disgustado porque mi cuerpo tiene un síntoma y creo estar enfermo. No estoy triste o disgustado por la razón que creo. ¿Y por qué estoy triste y disgustado? Porque elegí la mente ego. Elegí hacer real, creerle a la mente ego. Y como la mente ego reprimió toda esa culpa, la proyectó acá. Y nosotros la proyectamos en las relaciones especiales. Entonces tenemos que partir de ahí, ir hacia adentro y darnos cuenta que esa culpa proyectada en otros cuerpos a través del amor especial y el odio especial o en nuestro propio cuerpo a través de la enfermedad, no es el problema. El problema es que elegimos la mente ego para hacer real todo eso, para hacer real la culpa, y tenemos que pedir ayuda para elegir de nuevo. Para elegir de nuevo, practicar el perdón, dejar de creerle a la mente ego, decirle no a la negación de la verdad, pedir ayuda para recordar la verdad, ir hacia esa luz, hacia ese silencio, a ese instante santo, recordar nuestra naturaleza espiritual, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y ver nuestra inocencia viéndola en la mente de nuestros hermanos. Ver a nuestros hermanos más allá de su cuerpo físico, de su ego, de su psicología, y recordar que también son inocentes y son seres espirituales y estamos unidos en una sola mente. Entonces el trabajo de Curso de Milagro es muy simple, pero la explicación eh, está muy buena y la vamos entendiendo, como dice Wapnick, también porque tenemos antecedentes de cosas como, bueno, también el budismo, o en este caso la obra de Freud. Bueno, dejo acá y después voy a seguir leyendo. Dice otro título, Relaciones especiales. Las cosas no son lo que parecen. El próximo título, no son lo que parecen. El amor especial no es lo que parece. Entonces tengo que partir de esa culpa proyectada, ir hacia adentro y darme cuenta que no tengo que hacer nada con esa culpa. Tengo que darme cuenta que la elegí, que puedo elegir de nuevo y esa culpa ilusoria se deshace en la nada de donde vino. Bueno, después sigo leyendo relaciones especiales. Las cosas no son lo que parecen. Está bueno, van a ver que está bueno. Bueno, después sigo leyendo y voy a tratar de terminar la introducción en el próximo video. Un abrazo, que estén bien y les recomiendo que compren este libro. Nos vemos, chao.